Lo que reportó distintos medios que fueron a visitar estas prisiones es que se habían convertido en escuelas de yihad. Y de hecho, el general Douglas Stone, que era el general encargado del sistema de prisiones militares gringas en Irak, él mismo utilizó la frase universidad yihadista para referirse a su complejo de prisiones en Irak. Platícanos de qué se trata este artículo que acabas de publicar. Sí, este artículo, la idea es que la gente entienda que realmente es ISIS, porque lo que están escuchando ahora en las noticias es que otra vez ahí está ISIS y que otra vez se está combatiendo a ISIS y que grupos relacionados con ISIS están tomando el poder en Siria. Y entonces, pues mucha gente seguramente está un poco sorprendida porque es natural, se dejó de hablar de ISIS durante mucho tiempo. Uno se había llevado la impresión de que pues había sido derrotado, ¿no? Pues dónde estaba ISIS, ya no se oía hablar nada de ellos, pero ahí siguen, y es importante cuando la gente está procesando todas estas noticias, regresarnos al contexto histórico, porque cuando nos falta el contexto histórico, pues no podemos entender nada. Y lo que explicamos en este artículo es que ISIS, de hecho, se convirtió en la oposición siria. Es decir, estos grupos que llamamos ISIS, que salieron de una cosa que se llamaba Al-Qaeda en Irak, y que terminaron dominando la oposición siria, en realidad vienen de las cárceles militares que crearon los gringos en Irak cuando la invasión de Irak. ¿Okay? Entonces, cuando Estados Unidos invadió Irak, de esto ya hace mucho tiempo, eh, lo que sucedió fue que Irak, que era un país que pues estaba gobernado por Saddam Hussein, que era un dictador, que era un tipo que oprimía a algunas minorías en Irak, que no permitía plena libertad de expresión, ni elecciones, ni nada de eso, pero que no había convertido su país tampoco en un infierno terrorista. O sea, pues, era una dictadura, pero pues y era una dictadura fascista, pero las mujeres no se tenían que tapar, no había una policía de la moral correteando a todo mundo, vigilando cada comportamiento, las mujeres podían estudiar, podían manejar, podían, en fin, había un enfoque hacia las libertades individuales que no era, digamos, el horror que uno se encuentra en los países yihadistas. El país internamente estaba más o menos en paz. Y todo esto cambia con la invasión estadounidense, porque al derrocar a Saddam Hussein, se crearon condiciones en Irak que lo convirtieron en un infierno terrorista. Y entonces la pregunta es cómo sucedió esa transición. Y un proceso muy importante ahí es que la invasión de Irak prestigió a los terroristas. Primero desestabilizó Irak, porque todo el aparato que existía ahí para preservar el orden se desmorona. Y entonces en ese vacío empiezan a actuar todos estos grupos terroristas. Además se prestigian a la hora que todo se vuelve violencia y desorden. Y dentro de esa violencia y desorden, muchos ataques terroristas, muchos bombardeos suicidas, etcétera, que empiezan a suceder en Irak, los militares gringos crearon una serie de prisiones especiales para empezar a encarcelar a algunos de estos yihadistas que estaban aprendiendo, y también a mucha gente que no había hecho nada, que nada más había sido acusada o señalada por alguien, y terminaban ahí en esas prisiones. Y lo que reportó distintos medios que fueron a visitar estas prisiones es que se habían convertido en escuelas de yihad. Y de hecho, el general Douglas Stone, que era el general encargado del sistema de prisiones militares gringas en Irak, él mismo utilizó la frase universidad yihadista para referirse a su complejo de prisiones en Irak. Y creo que vale la pena un poco ahondar en cómo era esta descripción, realmente cómo vivían los prisioneros en estas cárceles. Recuerdo que dice que realmente no eran cárceles como nosotros las entendemos, donde pues, estaba más aislado y demás, sino realmente era como, pues, digamos, un edificio donde estaba bardeado, no podían salir de ahí,
pero sin embargo tenían mucho tiempo los prisioneros, básicamente libre y una rienda suelta para pues, desarrollar sus ideas, organizarse entre ellos. Así es, había muy poco control diario de los prisioneros, lo cual permitía que los yihadistas, que eran los más violentos, controlaran la vida social de la prisión. Y entonces lo que estaba sucediendo ahí, esto reportado por defectores de Al-Qaeda que se lo explicaron a la BBC, le dijeron, oye, no, lo que está pasando ahí es que los gringos permiten que los yihadistas hagan lo que quieran adentro de la prisión. Y entonces amenazan a los no yihadistas y los fuerzan, ¿no? Es con coerción que los meten a programas de educación ahí dentro de la prisión para explicarles cómo es la yihad y los principios religiosos del yihadismo. Y ahí están dando clases, decían estos testigos, ahí están dando clases con pizarrón sobre cómo hacer bombas y cómo convertirse en un bombardero suicida y todo esto. Dice, y los estadounidenses lo están permitiendo. Que creo que eso es algo que también podemos relacionar. No nos debiera ser algo tan extraño, ¿no? Es algo que pues vemos nosotros, especialmente creo que como latinoamericanos, pero creo que pasa en todos lados, donde sabemos que las cárceles son escuelas del crimen, ¿no? Donde aún gente le entra a las cárceles y sale haciendo por la gente en la que se rodea, por todo en lo que está, hasta pues son criminales más desarrollados, ¿no? Sí, o sea, si tú querías evitar eso en Irak, tenías que tener una prisión para los yihadistas y una para los no yihadistas, para que los yihadistas no pudieran, o por lo menos separarlos dentro de la prisión, para que los yihadistas no pudieran forzar a toda esta gente a meterse al movimiento de la yihad. Porque yo creo que la gran mayoría no eran yihadistas al principio. Pero eso no fue lo que hicieron las autoridades estadounidenses. Lo empezaron a hacer bajo presión ya en el último año. Entonces, este sistema de prisiones operó durante 5 años, ¿no? Lo que te tardas en sacar una licenciatura en la Universidad Yihadista. Y en el último año anunciaron que estaban empezando a separar a los yihadistas de los no yihadistas, pero pues eso fue unos cuantos meses antes de cerrar el sistema de prisiones. Y lo más increíble aquí es que a la hora que cerraron las prisiones, dejaron salir a todos los prisioneros. Simplemente los dejaron en libertad. Esto, los jefes locales de los pueblos en Irak se quejaron amargamente de esto. Dijeron, oye, pero si estas prisiones están llenas de gente de Al-Qaeda en Irak, son terroristas, ¿cómo los están dejando salir? El gobierno de Irak se quejó. El gobierno de Irak, instalado por los gringos, se quejó de esto. Dijeron, no, denos por favor la inteligencia sobre estos criminales y nosotros los arrestamos otra vez y los metemos a prisión. Y si ustedes no se van a encargar de ellos, nosotros los encarcelamos. Y lo que contestaron las autoridades estadounidenses es que no les podían dar esa inteligencia a los iraquíes porque estaban protegiendo sus fuentes. Eso fue lo que alegaron. Pero esto obviamente es absurdo. Estos criminales lo que querían era asesinar a esas fuentes. Obviamente las fuentes que habían servido para encarcelar a esos criminales, pues no son amigos de esos criminales. Entonces, proteger la información que habían dado esas fuentes y quiénes eran esas fuentes para poder volver a arrestar a estos criminales, pues a quien estaba protegiendo era a los criminales y a quien estaba dejando desamparado era a la gente que había cooperado para tratar de encarcelarlos, ¿no? Entonces, esa fue la política de los gringos. Y todos los... lo que es impresionante aquí es que nadie niega, que Al-Qaeda en Irak, que luego se convierte en ISIS, salió de todo lo que sucedió en estas prisiones gringas. Todos los principales líderes de ISIS, incluido al-Baghdadi, que era el jefe máximo de ISIS, todos salieron de estas prisiones gringas y todos fueron liberados cuando cerraron el sistema de prisión. Pero no termina ahí, porque lo que sucedió inmediatamente después es que a través de la CIA se le empezó a enviar aliados con Turquía y con la Hermandad Musulmana, empezaron a enviar armamento y además dándole entrenamiento militar a lo que en Estados Unidos siempre nos decían que era la oposición siria, que era el Congreso Nacional Sirio, SNC por sus siglas en inglés, el Congreso Nacional Sirio, y se suponía que estas eran los demócratas sirios, los que se oponían tanto a Assad como al yihadismo, que no sé qué. Ese es el cuento que nos vendieron en Occidente.
Pero resulta que los gringos, aliados con los franceses, los británicos y no sé quién más, creo que los alemanes, se pusieron de acuerdo para reorganizar el Congreso Nacional Sirio y el brazo armado que era el Ejército Libre Sirio, y lo reorganizaron en Doha, que es la capital de Qatar, con el auspicio de Qatar, y los convirtieron en órganos yihadistas. Terminaron completamente dominados por los yihadistas, y después de esa reorganización enviaron más dinero, más entrenamiento, más armas a estos yihadistas, y se reportó en todos los medios que la oposición siria que los gringos habían estado apoyando como la supuesta alternativa democrática a los Assad se había convertido en ISIS. Todo ese grupo de gente que fue entrenado y armado por Estados Unidos con el apoyo de Turquía y de la Hermandad Musulmana, todos se acabaron uniendo a ISIS.